El mundo digital en el que vivimos tiene enormes problemas. Hemos revisado varios aquí en este programa sobre el impacto que tiene no solo en los niños, no solo en los jóvenes, sino también en nosotros mismos el uso de la tecnología o el mal uso de ella o el abuso de ella. Sin embargo, también desde la tecnología en sí mismo es algo que hacemos los humanos para estar mejor. Y así también dentro del mundo digital existen muchos desarrollos e innovaciones que buscan un mayor bienestar, en este caso para la salud mental y específicamente para el trabajo de la violencia en los niños y niñas. Es por eso que hoy día queremos hablar con una psicóloga, especialista, desarrolladora de videojuegos, con un equipo multidisciplinario que ha dedicado muchos años de su vida a esta tarea específicamente que hoy es tan urgente. Erika, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también por esta cordial invitación y eso. Erika, me gustaría partir muy brevemente, tratar de comprender por qué ustedes deciden hacer un videojuego para trabajar con la violencia en general en los niños o trabajar psicoemocionalmente con los niños. De alguna manera nos fuimos dando cuenta que los niños ya estaban teniendo hace varios años atrás una segunda vida en el mundo de los videojuegos. Ellos viajan allá y de alguna manera van también haciendo un proceso súper inmersivo. Van conociendo amigos, personajes, van creando realidades y se nos presentó como una tremenda oportunidad de aprendizaje. Donde en el fondo todos los contenidos que estaban entregando los videojuegos nos parecieron que debían ser complementados con contenidos mucho más educativos. Entonces ahí nos lanzamos en esta aventura de poder abrir experiencias de desarrollo interior, de desarrollo personal, de desarrollo emocional a través de los videojuegos. Ahora, este juego es muy poco parecido a lo que uno se imagina de un juego educativo, porque tiene además una historia bien particular. Cuéntanos cómo parte esta historia y por qué ustedes toman la decisión de usar este tipo de narrativas para un juego de niños. Para nosotros la historia es fundamental. Qutian, la avatar de Mogan, de alguna manera invita a las niñas, a los niños a poder sentir esa identificación con su historia, con su fortaleza y con la capacidad de resiliencia que tiene ante la adversidad. Qutian va enfrentando una serie de situaciones, de adversidades, de batallas, de encuentro con personas nuevas que en el fondo le va ayudando a poder descubrir cuál es ese camino de evolución personal que le permite ir creciendo, ampliando su conciencia, fortaleciendo su sentido ético y además la conciencia de estar con otros, tanto personas como también en el mundo animal. O sea, igual siendo un videojuego educativo, es un videojuego que integra bastante la violencia cotidiana. Sí. ¿Por qué y qué tipo de violencia y cómo y por qué eso es educativo? Porque a nuestro juicio, ayudar a las niñas y a los niños a poder usar habilidades mucho más empáticas y colaborativas pasa por cuestionar el uso de la violencia. Y la única manera para nosotros importante y eficaz de poder cuestionar la violencia es colocar a los niños en situaciones en las que tengan que tomar decisiones. Situaciones además que muchas veces son muy cercanas. Muy cercanas. Nosotros abordamos, por ejemplo, lo que es la experiencia con la violencia en general con los pares, la violencia en la familia, la violencia hacia el entorno, la violencia social. Y en lo que son los 5 capítulos, en el fondo, van enfrentando toda esta diversidad de situaciones y a partir de una toma de decisiones, los gamers debieran ir aprendiendo justamente a ser cada vez más o progresivamente cooperativos, empáticos, considerando muchos más factores antes de tener que reaccionar de tal o cual manera. ¿Qué tipo de situaciones del juego se parecen a la que viven los niños y niñas chilenos? Mira, nosotros abordamos en Mogan varias y algunas bien complejas. Por ejemplo, el bullying. O sea, como la experiencia de ser discriminado, por ejemplo, por los pares o ser excluido y cómo en el fondo Qutian, al verse envuelta en esta situación, va de alguna manera superando esto. Va abriendo camino, va conversando con los personajes que se van presentando en el videojuego. También nosotros abordamos situaciones como, por ejemplo, una
situación de violencia en la familia, qué hacer cuando me ha tocado enfrentar esto. O también dentro de la familia de ella, ¿hay violencia intrafamiliar? De ella. Entonces ella tiene que afrontar los recuerdos que le trae haber sido expuesta a una familia con experiencias de violencia. Que es algo muy común en Chile, además. Es muy alto los niveles de violencia que hay en Chile y en Latinoamérica. O sea, es un problema en realidad la violencia que hay. Y de alguna manera tener una experiencia reflexiva, cuestionadora frente a eso también invita a fortalecer esa libertad personal que es muy importante para poder avanzar en los niveles de empatía y de colaboración. Uno tiene que irse haciendo libre de estas como aprendizajes que ha ido teniendo en el colegio o en la familia, de tal manera que aparezca con mucha más claridad la opción de ser empático y colaborativo en la resolución de las situaciones. Me parece bien interesante lo que planteas porque, sobre todo cuando revisamos las historias del Sename, por ejemplo, uno cree, porque además la ciencia lo ha comprobado mucho, que experiencias traumáticas producen necesariamente adultos enfermos. Sin embargo, aquí hay algo que integra la experiencia traumática no como una condena, sino como una oportunidad. Claro. ¿De qué manera podemos efectivamente trabajar con nuestros traumas y convertirnos en algo distinto gracias a estas herramientas? Cuéntanos, por ejemplo, alguna escena en particular donde se le ayude a los niños a desarrollar estas habilidades. Sí, súper bonita pregunta. Mira, yo ahí quiero hacer una afirmación, ¿eh? Nosotros pensamos que Chile tiene un síndrome postraumático en varios niveles, en el plano social, en el plano, bueno, como efecto de la pandemia, pero también porque hay de alguna manera, hay una legitimidad del uso de la violencia en espacios que debieran ser esencialmente seguros, como la familia, como la casa, claro, como el colegio, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera, este síndrome postraumático hay que sanarlo. Ahora, cuando hay un uso de la violencia, nosotros hacemos una distinción, porque la violencia, por ejemplo, en la familia o en el colegio está totalmente prohibida y está legislado. Nosotros como país, yo creo que somos de punta en el proceso de legislar sobre eso, prohibirlo por ley. Sin embargo, ocurre mucho. Nosotros como equipo de profesionales en Kubala decimos, pero también tenemos que dar esa otra alternativa que es reparar, que es sanar, que es en el fondo hacerte libre en la medida en que uno va haciendo consciente que ese camino de evolución personal que está puesto en Mogan súper fuerte, también nos permite reconciliarnos con los aspectos más positivos de nuestras propias familias, porque la familia también es fuente de esfuerzo, es fuente de cariño, es fuente de dedicación. Aunque haya violencia. Aunque haya violencia. Entonces, en ese que hay en el medio, claro, ¿te fijas? Tiene que abrirse la oportunidad. Erika, me contabas antes de empezar una escena en la que efectivamente en Mogando uno puede tener una batalla. El personaje se puede enfrentar a otro en una cierta circunstancia. ¿Cuál es la diferencia de esa batalla con una batalla de cualquiera de los juegos que hoy día son muy famosos entre niños? Esa es la parte, ahora está súper entretenido Mogan porque tenemos varios combates donde en el fondo, dado el estrés y las situaciones, tiene que tomar esta decisión de tomar las armas, Cutián, ¿no? Los arcos, el boomerang, todas las armas de la época. Pero sin embargo, y esto es un pequeño spoil, pero yo creo que es importante compartirlo, la idea es mostrar ese otro lado del, entre comillas, enemigo que se presenta. Entonces, una vez que los niños van combatiendo, generalmente o siempre se le van a ir presentando elementos que el enemigo va a tener que ser humanizado, conocido, y van a aparecer esas características. Van a saber contra quién están peleando. Contra quién. Porque en el fondo, claro, uno de los problemas que tiene el uso de la violencia es que el otro pierde su ser, pierde su humanidad. Se convierte como en una cosa. Como en una cosa, ¿te fijas? Y en el fondo, cuando estamos ahí en la amígdala, se cierra todo y nos ponemos súper cerrados en el sentido del campo de poder entender al otro, y eso es lo que nosotros queremos abrir. O sea, en el fondo es, mientras estoy usando mi amígdala porque estoy peleando, ustedes estimulan la corteza prefrontal, que es decir, esta persona que tienes al frente también tiene una historia, también se parece a ti. Claro, tiene familia también, tiene, no sé, una experiencia, tiene características, y en ese sentido es ayudar a que la reflexión sea el elemento educativo finalmente cuando los niños juegan Mogan.
Erika, no me queda tiempo, pero necesito saber, ¿cómo se puede usar esto? Yo, mamá, ¿puedo contratar este juego para mi hijo? ¿Están los colegios? ¿De qué manera la gente accede a este tipo de conocimiento? Nosotros en este momento estamos trabajando con los colegios, contamos con un diagnóstico socioemocional que se aplica en los colegios, además de los 2 videojuegos, y ahí hemos trabajado, bueno, con varios que ya están sumándose a esta innovación, como la Escuela Italiana de Santiago, el Colegio Diego Echeverría, el Colegio Hermano Fernando Alto Hospicio y Mulchen también, que estamos juntos abriendo esto, y se adquiere a través de un programa en los colegios o los municipios, y yo creo que esperamos que en 4 meses más vamos a estar saliendo directamente a la familia. Y una última cosa, ¿han tenido resultados? ¿Qué resultados tiene el impacto de este juego? Nosotros tenemos una validación de 3.000 estudiantes que nos han validado la percepción de aprendizaje, y eso ha sido súper importante, porque en el fondo ellos sí refieren haber aprendido a tomar decisiones, a pensar mejor en el otro y a ser más empáticos. Son los grandes aprendizajes. Tengo 700 preguntas más que hacerte, así que te vamos a dejar invitadita para más adelante. ¿Te Ya, parece? fantástico. Muchas gracias por estar aquí. Encantada, en Sanamente. con mucho gusto. Qué urgente el tema, ¿no? Qué importante para los papás. Aquí hay una herramienta muy concreta para los municipios, para los colegios, y trabajar con la violencia que tanto nos preocupa hoy día.